Buenos días, hermanos, los saludo con la paz del Señor, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy me toca compartir la palabra de Dios con ustedes, y el pasaje que quiero compartir en esta mañana es Primera Tesalonicenses, y vamos a estar hablando un poquito acerca de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica. Pero antes quisiera contarles un poquito el fondo histórico acerca de esta ciudad, de este lugar, Tesalónica. Era una ciudad que llevaba el nombre de Tesalónica en honor a la hermana de Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno era un conquistador que fue conquistando imperios, lo fue dominando a lo largo de los años antes de Cristo, y bueno, fundó esta ciudad con el nombre de su hermana, Tesalonia. Y entonces después también el caso es similar con Filipenses. Filipenses también llevaba por nombre Filipos, precisamente por el padre de Alejandro Magno. Se ve que en la época donde ellos conquistaban lugares, reinos, luego en honor a ellos mismos ponían los nombres. En tiempo del apóstol Pablo, este lugar tenía un puerto, Tesalónica, y era un lugar estratégico, era un punto donde había mucho comercio, era también una zona militar, y bueno, como los romanos tenían la costumbre de hacer carreteras, rutas en esa época, ellos tenían una carretera muy importante que se llamaba Vía Ignacia o Egnacia, que hasta el día de hoy está vigente y que se utiliza mucho para el camino del puerto a Roma. Los romanos hacían todo lo que es el comercio, todo su comercio se trasladaban por estas vías. Esto también redundó positivamente para el progreso del Evangelio, porque esas rutas, al estar hechas, les servía también para los discípulos para poder trasladarse a las distintas ciudades de una manera más rápida. Y el apóstol Pablo precisamente aprovechaba esa situación. Entonces esto es para que más o menos veamos un pequeño pantallazo acerca de esta ciudad, de este lugar que el apóstol Pablo fue a trabajar allí con los hermanos de Tesalónica. Vamos a leer capítulo 2, algunos versículos, ¿sí? Vamos a leer en primer lugar hasta el 12. Dice así, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabemos, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes pasado y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino que también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios.
Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán grande, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta ahí nomás, hasta el 13 por ahora vamos a leer, para ir más o menos meditando un poquito acerca de estos primeros versículos que hemos leído. Aquí lo que podemos ver en primer lugar es el amor del apóstol Pablo, el esfuerzo, la dedicación de Pablo por esta iglesia, su testimonio, todo su ejemplo que él dejaba para que ellos realmente puedan ver y puedan imitarlo, como él les decía, ¿no? Después que sean imitadores de él, como él de Cristo. Vemos realmente una entrega completa del apóstol Pablo por esta iglesia. Y vemos que no ha sido fácil. Imagínense, hermanos, que el apóstol Pablo está llegando, según lo que leemos los primeros versículos, de Filipo, de la ciudad que está ahí nomás cerquita, pegada. Dice, después de haber recibido maltrato, después de haber salido de la cárcel, un lugar donde seguramente no la pasaban muy bien, y con toda esta situación de angustia, de preocupación, de dolor, el apóstol Pablo viaja a Tesalónica para visitar a sus hermanos. Pero él sabía que todo este esfuerzo, que todo este sacrificio, que todo el dolor que muchas veces tenía que pasar, no era en vano. El versículo 1 lo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Es decir, era necesaria esta visita para ellos porque estaban pasando un tiempo de confusión, un tiempo donde había muchas personas que estaban en contra del Evangelio, porque el Evangelio estaba creciendo de una manera exponencial. Y si ustedes miran en el capítulo 1, el ejemplo de los tesalonicenses, si ustedes miran un poquito y observan cuántas cosas estaba haciendo esa iglesia pequeña, nueva, allí en ese lugar, y cómo se expandía el Evangelio a través de estos hermanos que estaban allí trabajando. La palabra de Dios dice que no solamente quedó allí en Tesalónica, sino que se fue hasta Macedonia y Acaya, que son los pueblos que están un poquito más alejados de allí. Y esto al enemigo no le gustaba. Entonces mandaba a la gente que eran los judíos cerrados. Ahí había también una mezcla, porque venían la gente que habitaba Tesalónica, eran griegos, eran romanos, porque como les dije al principio, esa ciudad habían fundado los griegos, la habían tomado anteriormente a otros reinos, y así iba cambiando. Después vinieron los romanos, y bueno, ahí había mezcla de romanos, griegos, judíos y otras denominaciones más, que eran todos idólatras y que adoraban ídolos, ¿sí? Los griegos tenían también sus lugares donde tenían sus dioses, y realmente era un trabajo muy fuerte que había que hacer allí para poder sembrar la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa tribulación, de esa idolatría a la cual ellos venían, la palabra de Dios crecía y la gente se convertía. Entonces era necesario también para el apóstol Pablo ir a visitarlos. ¿Por qué? Porque a raíz de esta tribulación, porque había este crecimiento, cuando hay un crecimiento en la iglesia, a Satanás no le gusta y empieza a mandar persecución. Muchos eran maltratados, muchos eran encarcelados y hasta muchos eran asesinados. Habían muchas personas que habían perdido seres queridos a través de estas persecuciones. Entonces era necesario que el apóstol, que el fundador, aquel que fundó esa iglesia, los vaya a visitar. Pero no era fácil. Él venía escapando de la ciudad de Filipos.
de la cárcel, lo habían largado y bueno, venía mal, maltratado, pero a pesar de todo, él estaba allí. Él estaba allí para ayudar, para animar. Pero también a su vez, él no quería ser, como muchas veces pasa, ¿no? Adulador. Adularlos, decirles, hermanos, está todo bien, no pasa nada, ustedes son los mejores. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, porque nunca usamos la palabra lisonjera, nunca, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y yo estuve buscando un poquito en el diccionario, lisonjear, dice el diccionario, quiere decir adular, tratar con palabras bonitas para convencer a alguien o a otra persona. Entonces el apóstol Pablo era una persona que era frontal, que era directo, que al pecado le llamaba pecado, que no andaba con vueltas. Era la manera de que él tenía de corregir y de hacer que las personas entiendan cómo tenían que andar. Entendemos que el entorno de ellos era de un entorno pagano, idólatra, donde quizás muchas cosas que después vamos a ir mirando un poquito más adelante, unos consejos que él le da, serían comunes para ellos, porque venían de la vieja vida, del viejo hombre, la costumbre. Y él no andaba con palabras dulces ni suaves. No era un adulador donde te dicen que sos lindo, que sos alto, rubio y de ojos celestes, sino que él le decía las cosas como tenía que decirlas, de frente, directo. Dice como un padre le habla a sus hijos y corrige, ¿no? Y después habla también, dice como una nodriza, como una madre. Fíjense que el verso 7 dice esto, ¿no? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Él tenía ese amor, ese afecto tan grande para con ellos, que a pesar de eso, tenía que decir las cosas con la verdad. Cruda como muchas veces las tenemos que decir. Pero dice el verso 8, pero tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. No hay nada más lindo para un cristiano, un hijo de Dios, ver el trabajo a través del tiempo que uno hizo con algunas personas. Y no hay nada más lindo de poder ver realmente ese crecimiento en esas personas, ¿no? Y cuando uno realmente ve que van creciendo, que se esfuerzan, que no se quedan, que tratan de instruirse, de capacitarse, de hacer. Yo creo que para un cristiano, un hijo de Dios, no solamente un pastor, ni un encargado, ni un misionero, ni mucho menos, sino que para alguien que enseña la palabra, que instruye a alguien, no hay nada más lindo que poder ver ese crecimiento en esa persona. Y por eso él dice, no solamente les daría el Evangelio de Cristo, de salvación, sino que también entregaría hasta mi propia vida por ustedes, porque de esa manera los amaba, a tal punto los amaba que él llegaba a decir estas cosas. Que entrega, ¿no? Por eso decíamos al principio que vemos aquí en este capítulo 2 la entrega, el esfuerzo, la dedicación del apóstol Pablo por esta iglesia. Son todos ejemplos, hermanos, que nosotros tenemos que mirar, que tenemos que escudriñar para nuestra vida como hijos de Dios, para nuestros ministerios, cómo lo estamos llevando. Fíjense, otra cosa que él les decía y les aclaraba muy bien. Yo no quiero ser una carga para ustedes. Si bien les tengo que enseñar, los corrijo, los exhorto, los disciplino, pero a su vez les estoy dando el ejemplo con mi vida. Y él no quería hacer carga en ningún momento, de ninguna manera, porque fíjense lo que dice verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y os predicamos el Evangelio de Dios. Hermanos, aquí vemos que
que el apóstol Pablo no quería ser una carga. Y hay una versión que es un poquito más clara todavía, que esta versión 60 de la Reina Valera 60, que es la de lenguaje actual, ¿sí? Es una Biblia en lenguaje actual. Y fíjense este versículo, como lo dice aquí, capítulo 2, verso 9, dice: hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida mientras les anunciamos las buenas noticias de Dios, trabajando de día y de noche para que ninguno de ustedes tuvieran que darnos dinero. Hermanos, qué tremendo ejemplo que nos dejaba este siervo de Dios, ¿no? Fíjense que él, pudiendo ser sostenido por las iglesias, que la iglesia de Filipos era una iglesia que él amaba, porque era una iglesia que, a pesar de que él no pedía, ellos le daban, lo ayudaban, colaboraban siempre con él para sus necesidades, incluso para sus enfermedades. Vemos que él se esforzaba por demás. Dice: trabajamos hasta de noche para no ser carga, para que no tengamos que estar dependiendo de ustedes, porque sabemos quizás la situación de ellos. Sabía también la situación y la condición en que ellos vivían, quizás. Que no era fácil. Era una iglesia pequeña. Iban en contra de la corriente de lo que se vivía allí. Ese era un pueblo pequeño, era un pueblo de 200.000 habitantes, más o menos, según la historia. Y no todos eran precisamente creyentes dadivosos, ¿no? Todo lo contrario. Entonces este pequeño grupo, este pequeño pueblo que estaba creciendo allí en ese lugar, el apóstol Pablo se ve obligado a demostrarle a través de los hechos, a través de su vida, cómo tienen que andar, cómo se tienen que comportar. Porque es muy fácil decir: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces Pablo realmente demostraba con sus hechos. Y hay unos consejos prácticos que yo hoy les dije que él también les da, que son los que están en el capítulo 5. Fíjense lo que dice el capítulo 5. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer del 14 en adelante. Fíjense. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mis queridos hermanos, estos consejos que el apóstol Pablo les quiere dar a los hermanos de Tesalónica eran porque, como les dije anteriormente, muchos venían de otro estilo de vida. También, fíjense que el versículo 14 dice que amonesten a los ociosos, era porque muchos de ellos se habían echado al abandono, porque en toda la carta, en toda la epístola, el apóstol Pablo menciona la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo 4 veces se menciona, que el Señor vendrá. Y como se predicaba esta doctrina de la venida de Cristo, muchos ya dejaban de trabajar, muchos dejaban sus cosas, sus quehaceres, y se echaban a esperar al abandono, a que Dios proveerá. Y el apóstol Pablo dice: exhorten a esta gente, amonesten a estas personas porque no están haciendo las cosas bien. Que no sean carga, como yo no soy carga, pudiendo ser tranquilamente, él les amonesta a que trabajen y que no estén ociosos, ¿sí? Porque el ocio no es bueno, trae sus consecuencias negativas. También, seguramente, con el tema de que había persecución, querían vengarse, y dice que ninguno pague mal por mal.
¿no? Que sean benignos siempre los unos con otros, a pesar de que también muchos han perdido seres queridos en estas persecuciones. La palabra de Dios así lo indica, que estarían mal, anímicamente estaban tristes, estaban deprimidos. Estad siempre gozosos. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sabemos de que no es fácil poder estar, como dice en Santiago, tener gozo en la prueba, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sé que no es fácil. El apóstol Pablo aquí menciona algo similar, ¿no? A que no tenemos que perder ese gozo de la salvación, lo tenemos que guardar, que siempre tenemos que estar firmes, sabiendo de que todo lo que el Señor permite que nos pase, pase porque Él lo permite, valga la redundancia. Es decir, que Él tiene el control de las cosas. Él tiene el control de la pandemia, el control de cuándo se va a terminar. Hablando de la segunda venida, también escuché, hablando con mi esposa en esta semana, que ya también hay gente que empieza a hablar cosas que no, digamos, la palabra de Dios no dice. Que dicen que antes de que venga la vacuna, el Señor va a venir. Antes de que salga la vacuna del COVID, el Señor va a venir. ¿Dónde está escrito eso? No hay hora ni fecha. Sabemos que habrá peste, habrá terremoto, habrá hambre, habrá un montón, todo lo que se está viviendo. Pero largarse a decir que el Señor viene en tal fecha y que me parece un poco, por lo menos, desubicado. Entonces, ya pasaba esto también en el tiempo del apóstol. Por eso muchos se echaban al abandono, porque la venida del Señor iba a ser inminente. Por eso él se ve obligado a escribir en el capítulo 4 acerca de la venida del Señor, para que todos entiendan cómo va a ser, de qué modo y cómo va a ser. ¿Sí? Entonces, estos son consejos prácticos que dice el apóstol para que realmente podamos preservar una doctrina correcta para poder andar en comunión, en amor y poder seguir creciendo. Dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis el versículo 12, voy a leer versículos antes del capítulo 5. ¿Por qué? Porque también seguramente los que estaban al frente de esta iglesia, que era una iglesia nueva, que seguramente también eran personas nuevas, pero eran los que estaban al frente, eran los pastores, los encargados, los líderes, los misioneros, que habían instruido, que habían encomendado la iglesia central, de donde venía el apóstol Pablo. Entonces Pablo se ve obligado a decirle, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, tened paz entre vosotros. Es decir, había también seguramente ahí algún roce, alguna diferencia con los que estaban al frente de la iglesia, ¿no? Y Pablo les dice, reconózcanlos, ténganlos en alta estima, porque ellos son los que velan por ustedes. No hagan cosas que no corresponden, porque los siervos, mal que nos pese a muchos, están puestos por Dios. Entonces hay que respetarlos. Cada uno daremos cuenta delante del Señor por lo que hemos hecho, ¿sí? Por las cosas buenas como también por las cosas malas y los errores que podemos llegar a cometer. Segunda parte, desde el versículo 13 en adelante, para ir avanzando, no quiero ser muy extenso en esta mañana. Vemos aquí donde Pablo, hay una parte donde hace un agradecimiento por la iglesia, por los tesalonicenses, y se goza por ellos, como decíamos anteriormente, hace también nuevamente un repaso de esta situación, y vemos que después él se tiene que ir, y después les dice que él anhela ir, que él anhela nuevamente volver a visitarlos, ¿no? Pablo agradece primeramente por ellos a través de la oración. Orad sin cesar, le decía en el capítulo 5, verso 17. Pablo era un hombre de oración. Pablo era un siervo de oración, un fiel hombre de Dios de oración. ¿Por qué? Porque él dependía absolutamente de Dios
y su herramienta era la oración, era su medio por el cual él se comunicaba con Dios y él hablaba con Dios y él agradece a Dios a través de la oración por la vida de estos cristianos, y les insta a seguir siendo de testimonio como él lo era para con ellos. Ellos estaban viviendo allí en una ciudad donde era idólatra, donde era pagana, donde había muchas cosas que no se tienen que hacer. Ellos tenían que perseverar, no tenían que bajar los brazos. Hubo un hombre allí en ese grupo que era un tal Jasón, que el cual era hospedador del apóstol Pablo y de toda su comitiva, que el apóstol Pablo cuando iba a visitarlos, iban a la casa de este hombre. Era tal el punto del hostigamiento que tenían los judíos, los rebeldes, en contra de esta iglesia, que lo hostigaron. Cuando el apóstol Pablo estuvo allí, lo querían meter preso y el apóstol se fue huyendo de esa ciudad. Lo llevaron a Jasón junto con sus familiares para meterlos presos, ¿sí? Ante las autoridades de Tesalónica. Que Tesalónica era una ciudad, que no lo dije, pero que era autónoma. Ellos no tenían no dependían de otros reyes, tenían sus autoridades locales, pero sí se regían por las leyes de los romanos. Entonces también rendían cuenta a César. No era que estaban tan distanciados. Por eso era muy difícil. Y cuenta que ellos tuvieron que, en Hechos, se lee esto, donde este hombre Jasón y su familia tuvieron que pagar una fianza para ser liberados y dejados en libertad. Es decir, que tuvieron que poner dinero. Fíjense lo que dice el versículo 15, cómo se hostigaba, los judíos cómo hostigaban al pueblo de Dios, ¿no? Versículo 15, capítulo 2, verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos no se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios iba a caer sobre esta gente. Ellos iban a ser desechados. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Cuando el Señor, el Mesías, vino al pueblo judío, ellos no lo recibieron. Después ellos tuvieron que pagar las consecuencias, ¿sí?, por rechazar al Mesías. Hasta el día de hoy es un pueblo que fue esparcido, dividido. Estaba mirando el otro día un poquito la película de Jesús que se está dando por televisión, y a veces realmente, si bien hay cosas que no son tan así, pero hay muchas partes que sí es como dice la palabra, y como a veces viéndolo en una imagen, como nos habla también, ¿no? Y como nos hace ver las cosas, como Él vino a su pueblo y como ese mismo pueblo judío, el cual Dios escogió, lo rechazó, lo maltrató, lo escupió, lo golpeó, lo crucificaron. Y Él fue obediente hasta la muerte. Pero ese pueblo decía que esa sangre de Él, ¿no?, cuando Poncio Pilato no lo quería condenar a muerte, sentenciar a muerte, dijo, yo soy libre de la sangre de este inocente. Y ellos decían que sea sobre nosotros. Y vaya que cayó sobre ellos, ¿no? Lo que después tuvieron que pagar, el precio que tuvieron que pagar después los judíos a través de los tiempos, ¿no? 6 millones de judíos exterminados por los nazis y tantas cosas más que son rechazados, lamentablemente, por la sociedad, este pueblo. Pero que es el pueblo elegido por Dios. No me pregunten por qué, es así, la palabra de Dios así lo dice. Ahora, pues bien, siempre estuvieron en contra. ¿Por qué? Porque fueron usados por el enemigo. Fíjense después el apóstol Pablo, más adelante, fíjense en el versículo 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, escribe en primera persona, ¿no?, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Siempre.
Satanás metiendo la cola una y otra vez. A través de toda la historia, él siempre quiso detener la obra del Señor. Siempre quiso detener el Evangelio de salvación. Mas no lo logró. A veces, lamentablemente, interrumpe, como dice acá Pablo, ¿no? Tenía ganas de ir a visitarlos. Era una iglesia amada por Pablo, era especial para Pablo. Era una iglesia que él fundó junto con todos sus colaboradores. Y bueno, me puse a pensar cómo muchas veces nosotros hacemos proyectos o por ahí tenemos que hacer, también como pasa en el caso que estamos leyendo, visitar a otros hermanos, a otras iglesias, a otras ciudades, a otras provincias, a otros países. Y por X motivo, muchas de esas veces no podemos ir. Se le rompió el vehículo, alguien se enfermó, tuvo que trabajar, algo, un improviso, como decimos siempre, ¿no? Algo sucede y el cual nos cambia el proyecto que teníamos para hacer para la obra del Señor. El enemigo no le gusta que trabajemos para él. Sin embargo, vemos como el apóstol Pablo tenía ganas de ir a verlos, pero no pudo, después de este viaje que hizo él. Y vemos cómo termina, ¿no? la carta esta, el capítulo, mejor dicho. Fíjense el verso 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, no hay más grande gozo para un cristiano saber que ese pueblo, el cual uno instruyó, esas iglesias que fundaron, aquellos hombres de Dios, están creciendo, siguen trabajando, siguen avanzando, se van extendiendo, van formando anexos, como pasaba aquí, Macedonia, Acaya y otros lugares. La palabra de Dios iba creciendo, el Evangelio se iba esparciendo. Y para Pablo dice, este es el gozo, este es mi gozo, esta es mi corona. ¿Sí? Muchas veces él comienza las cartas escribiendo de esta manera, ¿no? Gozo y corona, mías son ustedes, mi gloria son ustedes. Hermanos, quiero terminar con una reflexión de Spurgeon, que habla cortita acerca de este libro y del apóstol Pablo. Dice Charles Spurgeon, dice, en Tesalónica las conversiones de la fe fueron notables. Pablo arribó, sin prestigio y sin amigos, en condiciones miserables, porque acababa de ser golpeado y encarcelado en Filipos, ciudad de la que tuvo que huir. No obstante, lo que importa no es la condición del embajador. Dios, quien actúa con poder a través de un instrumento débil, bendijo la palabra de su siervo Pablo. Realmente, hermanos, como siervos débiles que somos muchas veces, podamos llevar adelante la tarea que el Señor nos encomendó, que podamos hacerlo con pasión, que podamos hacerlo con amor, con entrega, porque no hay mayor gozo, no hay mayor gozo y mayor satisfacción que ver cuando uno plantó la plantita, da ese fruto que en muchas ocasiones produce a 30, 60 y a 100. No todos van a producir de la misma manera, pero solamente ese resultado y ese crecimiento lo da el Señor. Nuestra es la responsabilidad de sembrar, como realmente lo hizo Pablo. Que Dios le bendiga. Esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes.